Con nosotros está el periodista, reportero, articulista, de veras con una vasta experiencia, David Brondo, y con él platicamos, bueno, él dirige Tecla Rota y estamos por escuchar esa reflexión de su texto, El show no debe continuar. Esto es sobre la consulta popular de ayer domingo. David, qué gusto tenerte acá, y antes de que nos compartas todo lo que está contenido en el texto, una reflexión de lo que ocurrió ayer. ¿Cómo se vivió en Saltillo específicamente esto de la consulta popular, David? Ya hubo, Marcela, muy buenos días. Muy buenos días a tu auditorio. Muy buenos días, Que, Arturo González, Manuel Cerrato aquí, por supuesto. Arturo Manuel, muy buenos días. Buenos días. Fíjate que como sucedió en todo el país, acá en Saltillo también ocurrió lo mismo. Hubo muy poco afluencia de el electorado, de los ciudadanos en las urnas. La consulta no logró motivar a las personas, y creo que es parte del reflejo que prevaleció en todo el país. Creo que fue tan absurda la consulta popular de ayer, impulsada por el presidente López Obrador y por Morena, para someter al voto popular el enjuiciamiento a los expresidentes de la República, que los datos a nivel nacional hablan por sí solos. Ya ustedes han dado cuenta de ello, de que solo participó un 7% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal del INE, y que se requería de un 40% de participación para que los resultados de la consulta obligaran a los poderes ejecutivo y legislativo a emprender acciones legales contra los actores políticos del pasado, como decía la pregunta de la consulta, que así lo establecía. Y bueno, reserva de hacer un análisis minucioso en las próximas semanas, y habría que decir que la consulta tuvo vicios de origen muy grave. Creo yo que la convirtieron en una farsa del populismo, y así creo también que lo entendió la gente. Recurrir al voto popular para establecer si se procesa o no a alguien, o para decir si es necesario combatir la corrupción y encarcelar a los corruptos, fue la verdad un despropósito, una comedia de la Cuarta Transformación, como si la justicia fuera negociable y pudiera someterse al voto popular, como si en México no primara la presunción de inocencia, y como si el aparato del Estado no tuviera herramientas para investigar y castigar ilícitos, sea quienes sean los que lo cometen. Creo que fue tan grotesca y tan mal planteada la consulta que su legitimidad y viabilidad fue puesta en duda por todo aquel con un mínimo sentido común. Y ahí están los resultados, ¿verdad? Parece ser que los ciudadanos finalmente advirtieron que votar no solo significaba avalar esta comedia, sino que también era legitimar el uso faccioso de las leyes y de los instrumentos democráticos como la consulta popular. Y más allá, Marcela, se diría que advirtieron también que era legitimar los caprichos presidenciales, las ocurrencias políticas que nos distraen de los grandes problemas del país. David, un gusto saludarte como siempre. En tu texto para Infonor, donde analizabas toda esta cuestión y que lo titulaste El show no debe continuar, pues hacía referencia a que esto posiblemente sirva como pretexto para luego crear una comisión de la verdad, también sin un análisis previo y demás. Bueno, Mario Delgado así lo señaló, que independientemente del resultado, pues se va a buscar generar una comisión de la verdad, que quién sabe qué alcance vaya a tener, porque pues de acuerdo con todo lo planteado, ¿no?, y lo que hemos venido diciendo en las últimas semanas, algo así no tendría por qué consultarse, y además caía totalmente esa pregunta en la ambigüedad más absoluta, porque luego ayer yo estuve un poco monitoreando más o menos cómo iba la situación, y muchos de quienes participaban, por ejemplo, en redes sociales expresaban: yo voté pensando en el tema del EZLN, yo voté pensando en que se esclarezca lo de Ayotzinapa, acá en Coahuila, yo voté porque haya cárcel para los Moreira, yo voté por toda la corrupción que hubo y la violencia, por el tema de Piedras Negras, la masacre de Allende y demás. Es decir, la pregunta abarcaba todo y nada, porque
nos lo estuvimos preguntando mucho. ¿Cuáles actores políticos de cuál pasado, de qué años anteriores, cuáles decisiones políticas y cuáles posibles víctimas? ¿No? Era todo un trabalenguas y un galimatías. Ahora, esto de que se señala que si la consulta fue un fracaso es por culpa del INE. ¿Tú cómo lo ves? El presidente López Obrador ya había hecho referencias a que el INE tenía que reformarse y que iba a lanzar una iniciativa justamente para modificar el instituto, que lo califica pues de hacer un gasto desmesurado en cosas superfluas, y por ahí hubo quien pues perfilaba el hecho de que como el pueblo es bueno y sabio, pues el pueblo puede encargarse de sus procesos electorales, como cuando las elecciones las organizaba la CEGOV. ¿Tú cómo ves lo que pueda ocurrir en torno a los señalamientos al INE luego de este ejercicio? Mira, estas dos cosas que tú estás tocando son preocupantes. Por un lado, la posibilidad de que la mayoría de las personas que participaron ayer hayan señalado de manera avasalladora que sí quieren enjuiciar a los, entre comillas, actores del pasado, es decir, vamos a suponer a los expresidentes de la República que presuntamente cometieron actos de corrupción, pudiera dar pie a que el régimen de la Cuarta Transformación montara un nuevo show político, montara una nueva escena para tratar de construir o de diseñar una comisión de la verdad para analizar el pasado y para tratar de someter a los expresidentes a un juicio legal. Este régimen necesita de motivaciones políticas, necesita de pretextos políticos, y creo que con el fin de ese 7% que acudió ayer a las urnas, lo tiene, porque para este régimen la realidad se concibe de una manera muy peculiar. Este régimen concibe la realidad de una manera muy peculiar. Es un régimen que ve que ya domó la pandemia, que ve que estamos creciendo, que se acabaron las masacres, y seguramente está viendo ya un éxito total en esta consulta. Ayer la secretaria de Morena y el propio Mario Delgado, el líder nacional del partido, señalaban que era un éxito la consulta, a pesar de que solo participó el 7% de la población, y es muy probable que inicien ya pues una nueva fase para tratar de crear una comisión de la verdad, lo cual no estaría mal si se diera como parte de una discusión pública, como parte de un debate social en el que participaran las fuerzas políticas, los académicos, las universidades, y para definir cuáles son los propósitos y cuáles son los objetivos específicos de esa comisión, más allá de la propaganda y del show. Pero no lo hay. Se quiere crear una comisión de la verdad sin discusión alguna, y eso, Manuel, creo que es muy preocupante. Lo otro que señala es el futuro del INE, o qué va a pasar con el INE. Yo creo que sí es muy preocupante que los resultados de ayer desaten una nueva campaña de descalificación del INE desde la presidencia y desde la dirigencia de Morena para socavar al instituto. Morena sabe en su fuero interno que la consulta fue un rotundo fracaso, que la gente no participó, no porque el INE hiciera malas cosas, sino porque la encuesta, la consulta popular en sí misma era un disparate. Pero Morena va a querer que alguien pague por los platos rotos de este fracaso, y ya tiene puestos los ojos en su villano favorito, que es el INE, por su Consejo Nacional. Morena quiere y ha estado luchando por eso en los últimos 3 años, un instituto a modo, con consejeros a modo que se plieguen a sus caprichos en la línea de Palacio Nacional, y por eso creo que sí es necesario defender la autonomía y la independencia del instituto. David, te saluda Arturo González. ¿Ves tú, David, que este ataque al INE
culpar al INE de la baja participación en la consulta tiene algo que ver con lo que se prevé para 2022, que sea la consulta para la revocación de mandato? Y yo creo que sí, yo creo que el régimen de la Cuarta Transformación y Morena quisieran tener un instituto más cómodo para ellos, menos independiente, con menos fuerza social. La verdad es que técnicamente la consulta de ayer resultó bien. En ese sentido podemos decir que fue exitosa, se abrieron las casillas, estuvieron los representantes, se integró en todo el país la maquinaria y la estructura del instituto. Entonces el instituto está funcionando bien. Sin embargo, el López Obrador y los exponentes de la Cuarta Transformación no saben lidiar, no saben dialogar, no saben concentrar, y lo único que saben es trabajar en base a una línea, en base a a postulados autocráticos que hagan lo que dice López Obrador desde Palacio Nacional. Y en ese sentido sí creo que va a persistir el acoso y el acoso ante el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, México está buscando, y esto es también una valoración desde el exterior, una presencia que al menos en los 2 años anteriores no se le había visto no se le había visto el interés al presidente. Está buscando consolidarse en el plano internacional, con una mediación entre las partes enfrentadas en Venezuela, por ejemplo, o su cercanía al régimen actual de Cuba, o tratar de construir ahí una internacional progresista, ¿no?, en Latinoamérica. ¿Crees tú que este tipo de situaciones, este tipo de consultas, este tipo de, pues hay que decirlo así, de fracaso en materia de convocatoria, afecta la posición de México de cara a esta estrategia que está buscando a nivel internacional? Fíjate que creo que la imagen de México ante el mundo sale mal parada. Si tú ves los periódicos y los medios internacionales, no vieron bien esta consulta, la calificaron como una comedia barata, y vieron también en ella un mecanismo populista que lo único que pretendía era consolidar el poder presidencial. Y creo que ante los ojos del mundo México sale mal parado, y creo que sí puede afectar en algo la imagen y la interlocución que pudiera tener México en los próximos meses en algunas áreas específicas de Centroamérica, de América Latina, y en el caso específico de Cuba, ¿verdad?, donde ha tenido últimamente una política exterior más activa, y a contracorriente de lo que está pasando con otros países, ha decidido apoyar abiertamente al régimen cubano. Entonces creo que la imagen de México ante el mundo sale abollada con esta consulta popular, y no ayuda, ¿verdad?, porque se ve desde afuera a un presidente caprichoso, a un presidente tosudo que quiere hacer valer por cualquier medio su voluntad, y las cosas no le están resultando. No le resultaron en las elecciones pasadas y no le resultó ahora tampoco con la consulta popular. Ahora, 2 cosas que me gustaría preguntarte, David. Uno, dijo el presidente que con todo y lo que se le ha criticado, e incluso las burlas que ha recibido, según él mismo lo señalaba, por la famosa frase de abrazos no balazos, que no va a cambiar su estrategia de seguridad enfocada a las causas que originan la violencia, como es la falta de oportunidades y la pobreza,
que él está buscando combatirlas pues con un mero paliativo y con los actos populistas que son los programas asistencialistas, ¿no? Que sabemos que son nada más un parche, un analgésico, pero no sacan a la gente de la situación de vulnerabilidad, y ya sabemos que los programas sociales implementados por el gobierno que sea, pues tienen intereses político-electorales. Para eso sirven los programas asistencialistas en mayor medida. Pero bueno, que no va a cambiar la estrategia porque él considera que esa es la mejor estrategia de seguridad, atender las causas. ¿Qué opinas de eso, de que no va a cambiar? Y dos, esto que anunció de liberar a los presos de las cárceles a más tardar el 15 de septiembre, con algunas condiciones, por supuesto, quienes estén allí por delitos menores en todos los casos, pero quienes tengan más de 10 años sin recibir sentencia, quienes tengan más de 75 años de edad o quienes tengan más de 65 con alguna enfermedad crónica, o bien quienes hayan sido víctimas de tortura. ¿Qué opinas también de esa medida? Mira, yo creo que, en relación a tu primera pregunta, no hay una estrategia de seguridad. El presidente sigue incurriendo en un grave error, en el de no asumirse como un hombre de Estado. Él se sigue viendo como un activista, él se sigue viendo como un ciudadano. Y no, resulta que es el presidente, es un hombre de Estado y debe tomar decisiones fuertes. Lo primero que tendría que hacer es definir una estrategia nacional de seguridad en coordinación con los estados, con las Fuerzas Armadas y con las corporaciones policíacas de todo el país, pero especialmente con los gobiernos estatales. No hay una estrategia nacional de seguridad. El humanismo de el presidente López Obrador, si bien es loable, le ha impedido ir más allá y definir esta estrategia. Le ha impedido ver que no se puede negociar con los cárteles, con organizaciones criminales que han llegado a niveles de violencia demenciales. Ustedes lo saben, ustedes están en primera fila y a quienes les llegan los videos de las tropelías que hace esta gente, no hay manera de negociar con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que hacer uso de todas las herramientas que el Estado tiene a mano para combatir el crimen. En primer lugar, el monopolio de la fuerza que lo tiene, y sí, seguir tratando de recurrir las otras avenidas de las que habla el presidente, que es combatir la pobreza, la desigualdad y la lacerante miseria extrema que existe en el país. Eso es muy bueno, pero tampoco hay una estrategia para ello, para combatir la pobreza. Entonces creo que ahí es una cuestión de conceptualización. No hay una estrategia nacional de seguridad. Y creo que el otro tema tiene mucho que ver con la necesidad de los gobiernos de despresurizar las cárceles. Uh-huh. Yo creo que sí es necesario darle un piquete en las costillas a los jueces para ver qué personas que están procesadas puedan tener su libertad. Obviamente estoy hablando de aquellas que tengan delitos menores y que ya cumplieron años de condenas y que no han sido sentenciadas. Desgraciadamente en este país la justicia camina con pies de plomo, es lentísima. Hay gente que tiene 16, 17, 20 años en las cárceles y no ha podido salir, y creo que en ese sentido sí es necesario que se revisen los casos uno por uno, pero que no se le abran las puertas, por supuesto, a los criminales peligrosos, a los grandes capos y a todos aquellos que pudieran volver a lo único que saben hacer, que es sumarse a la delincuencia organizada y participar de nuevo en este tipo de actividades criminales. Uh-huh. Y luego queda, está bien, ya, y las reflexiones, y los por qué sí, y los por qué no, y cuánto costó, y por qué no fuimos, y si no sabemos participar los mexicanos, si no tenemos este espíritu democrático que debería de acompañarnos siempre, y no nada más en procesos específicos, que son los que cobran más interés. ¿Qué sigue de esto?
Eso es muy interesante. Lo que sigue, Marcela, creo yo, es no distraernos. Esta consulta fue una distracción. No podemos ahora distraernos con una nueva comisión de la verdad, especialmente si no está fundada en una discusión pública, en un debate nacional con propósitos específicos, ¿verdad? Entonces, los problemas ahí están, eso es lo que sigue. La pandemia ahí está, la tercera ola de contagios es verdaderamente alarmante. Y volvemos otra vez a lo que comentaba, no hay una estrategia nacional para enfrentar la pandemia. A últimas fechas, los observadores y periodistas han dado cuenta de los corajes que ha hecho el mismo presidente López Obrador contra sus zares anti-COVID, especialmente contra Hugo López Gatell, el secretario de Salud, por no dar los mínimos resultados en esta fase de la pandemia. Entonces, ¿qué sigue? Sigue enfrentar los problemas que estamos viviendo como sociedad. Ahí está la violencia criminal, ahí está la inseguridad, el desempleo, el fracaso del proyecto energético. No se ha combatido la corrupción, que fue la divisa fundamental por la que la gente votó por este gobierno. O sea, no necesitamos hacer consultas para castigar los actos de corrupción si los cometió Salinas, si los cometió Cedillo, Fox, Calderón o Enrique Peña Nieto. La justicia no se negocia. Entonces hay que ir contra los corruptos, sean priistas, sean panistas, sean de Morena, y hay que combatir los problemas nacionales que ahí están en nuestras narices y que, por desgracia, el gobierno, Morena, la Cuarta Transformación, se niegan en redondo a advertir, y cada vez que pueden los minimizan, ¿verdad? Pero la verdad es que los problemas ahí están más allá de la propaganda y más allá del discurso y la narrativa oficial. Está claro que Morena y el presidente van a transferir la responsabilidad del fracaso al INE. ¿Eso pone en riesgo al INE? Yo creo que sí. Yo creo que el INE está en grave riesgo. El INE siempre ha sido sujeto de tormentas, de torbellinos, de huracanes, de conspiraciones, lo que tú quieras, pero ahora lo diferente es que el acoso viene desde la misma presidencia de la República, y eso sí marca un parteaguas. No son los partidos, no son los diputados, no son los líderes de las bancadas, no son los observadores, los académicos, los periodistas, no, es el mismo presidente el que está acosando de manera sistemática al instituto, y eso sí es algo diferente, y esto es demasiado grave para este país, que cada día lucha por consolidar su democracia desde las bases de la sociedad. Muy bien, David, pues como siempre te agradecemos que estés con nosotros, que enriquezcas este espacio con tu punto de vista y que hayas abordado este tema que sin duda alguna es el tema de hoy. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Gracias. Pues que ya casi tarde, se va muy rápido el tiempo. Gracias, David. Abrazo, un abrazo. David. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Y tenemos más, Manuel. Sí. Nos dice Federico Estrada, yo digo que el presidente de la República no necesitaba votos. Él es el mero que manda. Lo que le falta es comprarse blanquillos y rejuntar esos presidentes sin votaciones ni nada. Él es el mero bueno. Además, muchos son muy corruptos. Muchas personas debemos empezar nosotros al no darle mordida al tránsito, por ejemplo, dice Federico Estrada. Gracias por toda su participación. Nos dicen también aquí, Betty Rubalcaba, buenos días, equipo. Yo no confío en el INE. No abrió la casilla en Arenales. Me trasladé a otra colonia. Al llegar al aula no aparecí en la lista. Mis hermanos que son vecinos ahí estaban, muy listos. ¿A cuántas personas eliminaron? En elecciones votan los muertos y ahora nos eliminaron a los vivos. Algo bueno no hubo menudo, ni compra de conciencia ni acarreados, nos dice Betty. Muy buenos días, saludos Grupo Grem. Yo sí participé porque mi sentir es y será que si no se puede meter al bote a estos ratas genocidas, mínimo que se les aplique la extensión de dominio, es decir, quitarles
todo lo que nos robaron estos desgraciados pianistas, y sin ir muy lejos, Coahuila con la megadeuda, y los que no participaron fueron pura gente sin cerebro. Gracias. Atentamente, Juan Antonio. Acepto que gente no pudo participar, pero para mí las cámaras alta y baja deberían exigir enjuiciar, porque para eso están como representantes del ciudadano, y que la Fiscalía General de la República y la UIF no estén dormidas. Gracias. Atentamente, Juan Antonio, cumpliendo y tratando de que se les quite todo a esos ratas prianistas, dice Juan Antonio, y nos envía la foto de su pulgar debidamente entintado porque acudió a participar. Bueno. Pero ojo con las expectativas que se crean. Eso de que te regresen, digo, nosotros aquí en Coahuila, ¿desde cuándo estamos esperando que nos regresen? Deuda. Aún y cuando ha habido ya detenciones, ya ha habido señalamientos de propiedades. En Estados Unidos. En Estados Unidos, exacto, en Estados Unidos, pero pues no, o sea, no, creo que esta posibilidad no. Lo que sí llama la atención es que en una consulta se les preguntó a quienes participaron, sobre todo a los jóvenes, que cuál era el presidente que tenía que ser más perseguido, y fue Calderón. Sí, exacto. Nos dice Eduardo González sobre el tema del deporte. Es interesante e importante el análisis que hizo Arturo, y realmente no hay un apoyo en este país al deporte. Los deportistas que sobresalen son por méritos propios, ya que a veces salen fuera del país porque no hay un esquema que los apoye en México, es lo que nos dice Eduardo González. Pues algunos de sus comentarios tenemos más, les estaremos dando salida un poco más adelante. Vamos mientras tanto a la pausa, son las 9:08, 25 grados, regresamos enseguida.